¿Qué tal? Soy Eduardo Salazar, estudiante de diseño gráfico de Senati, y a continuación voy a exponer la actividad entregable número 2 del curso de Física y Química. Situación 1. Se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Pregunta número 1. Calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Hay que recordar que un litro es igual a un kilogramo. Para la masa, tenemos los siguientes datos. La masa, 900 kilogramos. El tiempo, 3 minutos. La distancia, 150 metros. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la potencia es lo que vamos a llegar. Vamos a convertir primero 3 minutos a segundos. Donde va a dar 3 minutos son 180 segundos. Para hallar la potencia va a ser igual a masa por la gravedad por la altura, todo esto dividido entre el tiempo. Reemplazamos valores. De masa tenemos 900 kilogramos, gravedad 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado, la altura 150 metros, el tiempo 180 segundos. Donde tenemos que la potencia es igual a 7350 joules sobre segundo. Y la potencia es igual a 7350 watts. Acá tenemos un joule equivale a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y un watt equivale a joule sobre segundo. Vamos a hallar la potencia en caballos de fuerza, que sería HP. Un watt es igual a 745,7 HP. Reemplazamos valores, nos sale que la potencia en caballos de fuerza es 9,86 HP. Hallamos la potencia en caballos de vapor. Un watt es igual a 735,5 caballos de fuerza. Reemplazamos valores y tenemos que la potencia en caballos de vapor es 9,99. Entonces tenemos por respuesta la potencia en caballos de fuerza y caballos de vapor son 9,86 y 9,99 respectivamente. Problema 2. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es la potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Bueno, mi ejemplo sería un motor de 90 watts teóricos tarda 2,3 minutos en elevar 30 litros de agua hacia una altura de 40 metros. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Volvemos a recordar que un litro es igual a un kilogramo. Entonces tenemos por masa 30 kilogramos, tiempo 2,3 minutos, la distancia 40 metros, gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado, potencia teórica 90 watts. Vamos a convertir 2,3 minutos a segundo. Nos sale que 2,3 minutos a segundo son 138 segundos. Ahora vamos a calcular la energía potencial. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Reemplazamos valores. Tenemos por masa 30 kilogramos, la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado y la altura 40 metros. Entonces nos da como resultado energía potencial 11.760 joules. Ahora vamos a calcular la potencia útil. La potencia útil es igual a trabajo realizado sobre el tiempo empleado. Reemplazamos valores y nos da que la potencia útil son 85,21 watts. Ahora vamos a calcular la eficiencia del motor. La eficiencia es igual a la potencia útil sobre la potencia teórica por el 100%. Potencia útil tenemos 85,21 watts. La potencia teórica 90 watts. Todo esto vamos a multiplicar por 100%, dándonos la eficiencia del 95%. Entonces tenemos por respuesta esta pregunta, la eficiencia del motor es del 95%. Situación número 2.
En una prensa hidráulica, un camión de la empresa que tiene 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio. Se solicita lo siguiente. Si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Por datos tenemos el radio del pistón A, 20 centímetros, radio del pistón B, 1 metro, masa del camión, 1,8 toneladas. Vamos a convertir 20 centímetros a metros. 20 centímetros es igual a 0,2 metros. También vamos a convertir 1,8 toneladas a kilogramos. 1,8 toneladas son 1800 kilogramos. Ahora vamos a calcular el área de los pistones. Y tenemos esta fórmula. El área del pistón es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área del pistón A sería pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado. El radio, 0,2 metros, todo esto al cuadrado. Entonces, el área del pistón de A es igual a 0,1256 metros cuadrados. Vamos a calcular el área del pistón B. El área del pistón B, pi por radio al cuadrado, pi 3,14 por el radio, que es 1 metro. El área del pistón B es 3,14 metros cuadrados. Por principio de Pascal sabemos que la presión A va a ser igual a la presión B y la fuerza del pistón A sobre el área del pistón A va a ser igual a la fuerza del pistón B sobre el área del pistón B. También sabemos que la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Vamos a calcular la fuerza del pistón en A. Acá vamos a utilizar el principio de Pitágoras. Vamos a reemplazar valores. El área del pistón en A, que sabemos 0,1256 metros cuadrados. La fuerza del pistón en B, que es masa por gravedad, 1800 kilogramos por la gravedad, 9,8 metros segundo al cuadrado, sobre el área del pistón en B, 3,14 metros cuadrados. Todo vamos a desarrollar y nos sale que la fuerza en el pistón en A es 705,6 newtons. Ahora vamos a calcular la fuerza en el pistón en B. También vamos a utilizar el principio de Pitágoras. Reemplazando valores, nos sale que la fuerza en el pistón en B 17.640 newtons. 17.640 newtons. Ahora vamos a calcular la presión del pistón en A. La presión es igual a la fuerza entre el área. La fuerza del pistón en A, 705,6 newtons, y el área, 0,1256 metros al cuadrado. Tenemos que la presión en A, 5.617,83 pascales. Vamos a calcular la presión en B. La presión igual a la fuerza entre el área. La fuerza del pistón en B, 17.640 entre el área, que son 3,14 metros cuadrados. Nos da que la presión en el pistón B, 5.617,83 pascales. Y vamos a recordar que un pascal es igual a newton entre metros al cuadrado. Entonces tenemos por respuestas: la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión debe ser 705,6 newtons. La presión del pistón A es de 5.617,83 pascales. La presión del pistón B es de 5.617 pascales. Las presiones son iguales. Problema 2. Si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida del pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B?
Por datos tenemos el radio del pistón A, que sigue siendo 20 centímetros. El radio del pistón B, como dice que si duplicamos la medida, antes era 1 metro, ahora es 2 metros. La masa del camión no nos dice que cambian. Entonces tenemos 1,8 toneladas. Vamos a convertir 20 centímetros a metro. 20 centímetros son 0,2 metros. Convertimos 1,8 toneladas a kilogramos. 1,8 toneladas son 1800 kilogramos. Vamos a calcular los pistones. Como ya sabemos, el área del pistón es igual a pi por radio al cuadrado. En el pistón A, pi por radio al cuadrado, pi 3,14, el radio 0,2 metros al cuadrado. Tenemos que el área del pistón en A, 0,1256 metros al cuadrado. Ahora el pistón en B, pi por radio al cuadrado, pi 3,14 por el radio que ahora es 2 metros, todo esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos el área del pistón en B, 12,56 metros cuadrados. Ya sabemos por principio de Pascal, la presión en A va a ser igual a la presión en B, y la fuerza del pistón en A entre el área del pistón en A va a ser igual a la fuerza del pistón en B entre el área del pistón en B. También sabemos que la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Vamos a calcular la fuerza en el pistón en A. El principio de Pascal, vamos a utilizar acá, reemplazando valores. El área del pistón en A, 0,1256 metros al cuadrado. La fuerza en pistón en B, que es masa por la gravedad, la masa 1800 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El área del pistón en B, 12,56 metros al cuadrado. Desarrollando nos da que la fuerza en el pistón en A, 176,4 newton. Ahora vamos a calcular la fuerza en el pistón en B. Debemos utilizar el principio de Pascal, donde tenemos, reemplazando valores, fuerza en pistón en A, lo acabamos de hallar, 176,4 newton, entre el área del pistón en A, 0,1256 metros al cuadrado, va a ser igual a la fuerza en el pistón en B entre el área del pistón en B, que es 12,56 metros al cuadrado. Desarrollamos el ejercicio, nos sale que la fuerza en el pistón en B son 17.640 newton. Ahora vamos a calcular la presión del pistón en A. Ya sabemos por fórmula que la presión es igual a la fuerza entre el área. La presión en el pistón en A, la fuerza 176,4 newton, el área 0,1256 metros al cuadrado. Entonces tenemos que la presión en el pistón A, 1404,46 pascales. La presión en B vamos a calcular. La presión es igual a la fuerza entre el área. La presión en B, la fuerza del pistón B son 17.640 newton entre el área, que es 12,56 metros al cuadrado. Entonces, desarrollando nos da que la presión en el pistón en B son 1404,46 pascales. Y un pascal ya sabemos que es igual a newton sobre metro cuadrado. Entonces tenemos como respuesta: la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón en A para levantar el camión debe ser de 176,4 newton. La presión del pistón en A es de 1404,46 pascales. Y la presión del pistón en B también es de 1404,46 pascales. Esto se cumple por el principio de Pascal, donde las presiones son iguales. Pregunta número 3. Las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Acá tenemos la presión es igual a la fuerza entre el área. Deducimos por esta fórmula que la presión es directamente proporcional a la fuerza, debido a que si la presión aumenta, la fuerza también va a aumentar, y si la presión disminuye, la fuerza también disminuirá. También decimos que la presión es inversamente proporcional al área, debido a que si el área aumenta, la presión va a disminuir, y si disminuye el área, la presión va a aumentar. Eso sería todo respecto a la actividad entregable número 3. Espero que se me haya entendido. Muchas gracias.